Y bueno, le entrego este micrófono a Alexis y Mayra, ¿verdad? Y ellos van a compartir con nosotros. ¿Debe estar otro micrófono por ahí ya? Sí. Yo pensé que iba a predicar toda la mañana. ¿Trae su Biblia? ¿La puede levantar? ¿Puede tomarla y levantarla? Le voy a decir lo que le digo a los chamacos. A mí no me gusta ver celulares para arriba. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en esta tu casa, Señor. Hoy en esta mañana, dígale conmigo, hoy en esta mañana, dispongo mi corazón para ser enseñado por ti. Dispongo mi vida para recibir tu palabra. Háblame claramente y ayúdame a recibirla y a entenderla para que yo pueda dar un fruto apacible de justicia. Para ello, papá, te pido que envíes tu paz a mi mente y a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Y pues la mayoría de muchos de ustedes nos conocen. Ella es Mayra, mi esposa. Tenemos alrededor de 22 años sirviéndole al Señor aquí en la congregación. Desde el momento que nosotros comenzamos a servirle al Señor, Él nos llamó para servirle en el ministerio de jóvenes. Y en esta semana, la verdad es que no esperaba yo que me invitaran a compartir. Desde la semana anterior, por cuestiones de mi trabajo, me programaron una salida y tuve que salir de viaje de la ciudad. El lunes en la reunión de discipulado le comentaba a mi pastor de que no iba a estar aquí en Mochis toda la semana. Y pues siempre que sé de que él va a salir, de alguna manera, pues como que uno medio se prepara porque dice, a lo mejor y me invitan a predicar. Pero esta semana yo estaba bien relajado, dije, voy a orar para que pues el Señor le dé la palabra a quien va a predicar. Y el martes, a media mañana, no es muy común que mi pastor me hable directamente por teléfono, generalmente me manda mensajitos. Pero cuando me marca por teléfono sé que es algo importante. Y entonces veo la llamada de él y ya le contesté y me dice que estaba invitado para compartir. Y yo dije, ups. Porque que me inviten a compartir, pues usted podrá decir, ya me ha visto muchas veces aquí y podrá pensar de que es fácil. Pero no, siempre es un reto, es un trabajo que uno tiene que cumplir para poder entender lo que el Señor quiere que uno le entregue al Señor, a la congregación. Pero cuando me dijo que tenía que compartir con esta hermosa mujer a mi lado, dije yo, por eso dije, ups. Porque si para compartir yo solo le batallo un poquito, ya no digamos para ponernos de acuerdo. Y ya que hablamos por teléfono, ella me dice, ¿te habló el pastor? Sí, le dije. Y entonces yo estaba pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Yo de viaje, inmiscuido en todas las cosas del trabajo, lejos, y tener que estar estudiando y poniéndonos de acuerdo va a estar complicado.
Y ahorita le voy a platicar otro par de cositas que se añadieron en el camino. ¿Ok? Pero aquí estamos. ¿Ok? Creyendo de que el Señor ha puesto algo que va a ser de mucha edificación para su vida. ¿Me das el tema, por favor, Alex? El tema de esta que pusimos a esta enseñanza es saetas. Diga conmigo saetas. Diga de nuevo conmigo saetas. ¿Sabe? Hoy por la mañana estaba recordando que hace alrededor de unos 12 años, cuando hacíamos congresos de jóvenes, le pusimos a uno de los congresos este nombre, saetas. Y también le pusimos a otro congreso, purificando su linaje. Y hoy en la mañana el Señor me recordaba eso, porque lo que el Señor puso en su corazón para compartirles en esta mañana tiene que ver con esos dos nombres, que ahorita un poco más adelante esperamos que usted lo reciba y lo entienda. ¿Ok? Y vamos a comenzar leyendo el Salmo 127. Son 5 versículos. Y de ahí, de esos versículos, de 4 de ellos, emana la enseñanza que el Señor puso en nuestro corazón hoy en esta mañana. ¿Me ayuda a leerlo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5 y último. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, y quiero comenzar en esta mañana con el versículo 1. El versículo 1, probablemente usted se conectó a la meditación, y en la meditación de esta semana el Señor puso de que meditáramos estos versos. Y el versículo comienza diciendo, si Jehová no edificare la casa. Y hoy en esta mañana quiero hablarle de un primer punto, porque diga conmigo edificar. Y esta palabra, edificar, es algo que en los últimos tiempos, y le digo tiempos porque ya tiene muchos meses y meses y meses a través de los cuales el Señor nos ha estado hablando acerca de edificar una casa. Y hemos entendido que la casa que tenemos que edificar es esta casa. Y probablemente usted y muchos de los que nos están escuchando estamos familiarizados con un esquema que nuestro pastor a través de él nos ha estado dando muchas enseñanzas que tiene que ver con el tabernáculo. ¿Lo recuerda? Entonces, ese tabernáculo nos muestra o nos ha dado a nosotros el proceso a través del cual nosotros vamos a encontrar un desarrollo espiritual. Y el versículo que estamos viendo dice, si Jehová no edificare la casa. Y entonces hay una condicionante, y aquí la condicionante es de que Jehová debe de estar en medio de la edificación. Porque probablemente usted y yo pudiéramos pensar de que estamos edificando, pero si Jehová no está en medio de ellos, dice el versículo, en vano trabajan los que la edifican. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros nos aseguremos de que Dios está en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de ello quiero resaltar un valor dentro de este verso, el valor de la vanidad. Eclesiastés capítulo 1 en el versículo 2 dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Y luego dice en el versículo 3, ¿me das el versículo 3 por favor, Alex? Eclesiastés 1:3. Dice el verso 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, usted y yo hemos entendido el concepto de lo que es vano. Lo vano, hemos sido enseñados de que tiene que ver con algo que no trasciende en lo eterno, ¿okay? Algo que no está en el corazón de Dios. Dice también Eclesiastés 3:11. ¿Me das Eclesiastés 3:11? Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. ¿Y ha puesto eternidad en el corazón? ¿Y ha puesto eternidad en el corazón? Entonces, aquí necesitamos entender un valor, el valor de lo eterno. La eternidad está puesta en nuestro corazón. Y dice que para que algo no sea vano, nosotros tenemos que trabajar por algo que sea eterno. Pero resulta que la eternidad en cada uno de nosotros es diferente. Ahorita mi pastor estaba hablando acerca del cansancio que él tiene a causa del viaje y del esfuerzo que hizo durante toda esta semana para estar compartiendo con ese grupo de hombres y mujeres allá en León, Guanajuato. Pero yo creo algo, yo creo que el Señor puso una eternidad en el corazón de Joás. Y esa eternidad tiene que ver con el hecho de trabajar incansablemente hasta haber establecido el reino de los cielos en este mundo. Y eso lo hace impulsarse a Él día tras día, levantarse mañana tras mañana, aunque esté cansado, aunque no haya podido dormir, aunque haya pasado lo que haya pasado, Él se levanta porque tiene un compromiso con su Señor. Ese es un valor eterno para Él. Yo a veces me he cuestionado en mi cabeza, en el sentido de, ¿por qué mi pastor no descansa? ¿Por qué mi pastor no le baja un poquito a lo que está haciendo? Pero he estado entendiendo que los valores eternos son individuales y ese es el valor eterno que él tiene y por eso está trabajando y él lo tiene grabado en su corazón. Yo he tenido que ir trabajando en mi propia vida. Dice Juan capítulo 6 en el versículo 27. Juan capítulo 6 en el verso 27 dice, trabajad. Dice, no por la comida que a vida eterna permanece, sino por la comida, no por la comida que perece, Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Usted y yo estamos acostumbrados, o más bien, hemos sido enseñados a que debemos de trabajar. De hecho, muchos de nosotros de repente tomamos el versículo de la Biblia que dice que el que trabaja que no coma. Y a veces tomamos ese verso para decirle a la gente, a enseñarle a nuestros hijos de que tienen que trabajar, de que tienen que levantarse para ir a ganarse la chuleta, como dicen por ahí. Y no es algo que sea incorrecto, es algo correcto, que necesitamos nosotros trabajar, pero la Escritura, y esta es la parte importante, que nosotros conozcamos los valores eternos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y este debería de ser un valor eterno en todos y cada uno de nosotros. En el sentido de que debemos de trabajar, pero por la comida que a vida eterna permanece. Pero nosotros nos levantamos con el sentido de ir a trabajar por el dinero, ir a trabajar por las cosas de este mundo. Y cuando nos toca trabajar por las cosas eternas, decimos, no tengo tiempo, estoy cansado, no me alcanza. Pero como para ir a trabajar por el dinero, andamos todos afanados y sí logramos hacer muchísimas y muchísimas y muchísimas cosas. Entonces es importante que nosotros conozcamos los valores eternos. Por ejemplo, déjeme decirle algo, un valor eterno que yo tengo en mi corazón, que el Señor lo habló a mi corazón un día, era de que yo vine aquí a Los Mochis porque yo pertenezco a esta iglesia.
porque aquí en esta iglesia tenían los planos para poder desarrollar mi vida espiritual. Y debido a ello, es de que el Señor movió muchas cosas alrededor de mi vida para poder llegar aquí a Mochis. En mi juventud, yo quería estudiar arquitectura, tenía el sueño de estudiar arquitectura y estaba inscrito en la universidad para estudiar arquitectura. Durante 2 años estuve asistiendo a la universidad, haciéndole creer a mis padres que estudiaba arquitectura. Pero en esos 2 años, ni una tan sola vez entré a una clase de arquitectura. En 2 años, perdidos de mi vida. Hasta que un día, una tía mía comenzó a hablar con mi mamá. Y mi mamá, que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad y no conocía cómo funcionaban las cosas en la universidad, pues ella creía de que su hijo estaba yendo a la universidad. Me levantaba muy temprano en la mañana, agarraba el carro y me iba a la universidad, llegaba muy tarde en la noche de la universidad, a la cual no había entrado a ni una sola clase. Traía una mochila con un montón de libretas y el día que mi padre me descubrió, teníamos un negocio, él vino a donde estaba el coche, agarró la mochila, lo llevó a su oficina, me sacó las libretas y las comenzó a hojear. Y las vio limpias, 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 limpias. Y ahí fui descubierto. Y entonces hizo que mi vida se redireccionara, cambiara el rumbo de hacia donde yo iba. Regresamos al versículo, por favor. Otro valor eterno que yo tengo en mi corazón. Un día, a causa de que mis hijos estaban en la universidad, de que tenía una casa a medio construir, yo tenía en mi cabeza de que necesitaba dinero para poder suplir las necesidades de mi casa. Y buscaba la manera de cómo me subieran el sueldo. En la compañía donde trabajaba no había oportunidad de que me subieran el sueldo. Luego entendí que era parte del proceso en el cual el Señor me metió, porque sí había oportunidad de que me pagaran más. Trabajaba mucho, viajaba mucho. Pero dentro del proceso que el Señor estaba efectuando en mi vida, tenía que salir algo de mi corazón, y era la queja. Yo me quejaba de mi jefe y me quejaba de todo lo que él hacía, porque a él lo habían contratado 1 año antes y no conocía nada absolutamente del negocio. Y el señor Alexis, muy sabiendo, con mucha experiencia de trabajo, decía: yo sé más que él y debería de ganar más que él. Y no me subían el sueldo, y no me subían el sueldo, y no me subían el sueldo. Me puse a buscar trabajo en otros lados. Y habían ofertas de trabajo. Tuve muchas entrevistas. En 2 de ellas prácticamente me estaban contratando. Y una de ellas me ofreció el irme a vivir a Arizona, California, a Nogales, Arizona, para poder trabajar allá. Pero le estoy hablando de esto por el valor eterno que hay en mi corazón. El Señor un día habló a mi corazón y me dijo: de Mochis no te mueves. Y yo establecí ese valor en mi corazón, que cualquier cosa que sucediera, si no era por la voz de Él, yo no me voy a mover de Mochis. Para esto le digo algo: nosotros tenemos 22 años aquí en la congregación, 22 años sirviéndole al Señor. Cuando recién nos invitaron para que nosotros nos incorporáramos al servicio de la congregación, había el que en aquel entonces era el líder de jóvenes, Samuel Castro. Cuando él se despidió de la congregación, el Señor puso una visión en mi corazón y me dijo: un día tú vas a estar igual que este hombre, te vas a ir de esta congregación. No sé cuándo. No le estoy diciendo que ya me voy. En 3 ocasiones el Señor me ha dicho que me voy a ir de Mochis. Y esas 3 ocasiones fueron en el año 2000.
pero están grabadas en mi corazón. Cada una de ellas están grabadas en mi corazón. Pero ya ahora que estábamos trabajando en el desarrollo espiritual, el Señor puso este valor de que yo no me iba a ir de Mochis. Entonces, cuando me ofrecieron el trabajo para irme a Arizona, a Nogales, Arizona, yo sabía en mi corazón que no me podía ir. Casi me doblaban el sueldo, mi hermano. Otra de las ofertas de trabajo que me hicieron era para irme a vivir a Guadalajara, con todo incluido para irme a vivir a Guadalajara. Pero estaba ese valor eterno grabado en mi corazón, que yo pertenezco a este lugar, que yo pertenezco a esta casa y que yo debo de ser fiel al llamado que el Señor hizo en mi vida, y por eso he permanecido aquí. Entonces ahí entendí que era un proceso en el cual el Señor me tenía, y entonces entendí de que yo no había desarrollado el contentamiento con lo que tenía. Entonces comencé a trabajar en mi corazón a desarrollar el contentamiento y comencé a disfrutar las cosas que hacía. En ese tiempo, diga conmigo, en ese tiempo venía a servirle al Señor, pero no le servía con alegría, porque habían sueños, habían anhelos en mi corazón que yo quería cumplir, pero me veía limitado para poder cumplirlos. Y entonces yo cuestionaba al Señor. Ahora lo entiendo, porque yo me enojaba y cuestionaba al Señor: si servimos tanto, si hacemos tanto en la iglesia, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo terminar aquí? ¿Por qué no puedo terminar acá? Y entonces el Señor me llevó a que yo entendiera de que habían cosas que estaban adentro de mi corazón que me estaban impidiendo que yo lo hiciera. Entonces yo dije: voy a trabajar para desarrollar el contentamiento. Comencé a trabajar para desarrollar el contentamiento, para cambiar mi manera de vivir. Y un día, el que menos lo esperaba yo, alguien que había sido mi jefe 6, 7, 8 años atrás, me habla y me dice: hay una oferta de trabajo, ¿te interesa? Y le dije: pues la verdad no estoy buscando trabajo ahorita, le dije, pero pues lo escucho. A los días me hablaron y es el trabajo que tengo actualmente. Un trabajo en el cual trabajo menos y tengo mucho mayor ingreso. ¿Por qué fue eso? Porque entendí el proceso a través del cual el Señor quería desarrollar algo en mi vida. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros entendamos que para que el Señor esté en medio de nosotros, nosotros tenemos que recibir el proceso que el Señor tiene diseñado para nosotros. El proceso es el mismo, usted lo conoce o hemos sido enseñados acerca de él, de que estuvimos o estamos un tiempo sin Dios. Luego tenemos que llegar al conocimiento de Dios y estar bajo la ley. La ley tiene que cumplir su propósito, que es darnos a conocer el pecado, para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, para que una vez que haya arrepentimiento en nuestro corazón podamos llegar a conocer a Cristo y Cristo comience el desarrollo espiritual en nuestra vida. Ahí comienza la edificación en nosotros, en el hecho de que nosotros comenzamos a recibir las enseñanzas, la fe revelada. Son las enseñanzas que usted y yo recibimos, pero las tenemos que guardar en nuestro corazón, pero deben de producir un cambio en nuestra manera de vivir. Si nosotros no estamos efectuando o no estamos cambiando nuestra manera de vivir, entonces aunque estemos en la casa de Dios, aunque vengamos todos los domingos a la iglesia, aunque nos conectemos todos los miércoles a la meditación, Dios no está en medio del proceso, porque estamos afanados y no nos damos cuenta de lo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros. Entonces es importante que nosotros nos aseguremos de que Dios, de que Jehová está edificando esta casa. Y la manera como nos vamos a dar cuenta es de que el Señor hable a nuestro corazón. La Escritura dice en el libro de Job que de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No entendemos el lenguaje de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos disponernos para que el Señor, nosotros comencemos a entender cómo es que el Señor habla a nuestro corazón. Vamos a seguir en el versículo 2. Dice el versículo 2:
Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y luego dice esta expresión, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ese pan de dolores, diga conmigo, pan de dolores. El pan tiene que ver con el trabajo, pero ese pan no está produciendo una alegría. Y el verso dice, al principio dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Entonces está hablando acerca de todas esas cosas que usted y yo hemos entendido que necesitamos hacer para desarrollar la casa espiritual. Nos podemos levantar muy temprano para que el Señor nos hable. Y podemos terminar muy cansados y decir, me hace falta hacer esto para el Señor, y disponer un tiempo de la noche para estar con el Señor. Pero si nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, vamos a estar viviendo los procesos. Diga de nuevo conmigo, pan de dolores. El pan de dolores tiene que ver con la aflicción, con la angustia, con las pruebas que usted y yo pasamos. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, en el verso 2. Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego dice, para afligirte, para probarte. Y luego dice, ¿qué dice, iglesia? Dice, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Las angustias, las aflicciones, las pruebas, es para que nos demos cuenta de lo que hay en el corazón. Pero cuando nosotros pasamos una angustia, cuando nosotros pasamos una aflicción, cuando nosotros pasamos por un tiempo de prueba y no hay un entendimiento de la operación que el Señor está queriendo efectuar en nosotros, el tiempo de la prueba, la aflicción va a pasar. Pero no produjo ningún cambio en nosotros, entonces estamos comiendo pan de dolores. Porque no está produciendo aquello para lo cual el Señor diseñó la aflicción, la angustia, la prueba. La angustia, la prueba, la aflicción tiene que ver con el hecho de que usted y yo nos demos cuenta de lo que hay en el corazón. Si no nos damos cuenta de qué es lo que hay en el corazón, comemos pan de dolores, sufrimos y no podemos cambiar nada enfrente de nosotros. Hace 3 semanas más o menos tuve un evento de esas cosas que el Señor hace en nuestra vida. Resulta que estaba un día en la casa, llega Mayra de la oficina y dice algo y me enojé. Es real, así pasó. Llega Jaimito, mi hijo, a visitarnos. Está ahí en medio de nosotros, dice algo y me enojo. Semanas atrás el Señor me había llamado la atención acerca de mi manera de conducir. Yo había desarrollado la paz para poder conducir, para manejar aquí en la ciudad, pero en las últimas semanas me había comenzado a dar cuenta de cómo me desesperaba la manera de manejar de las personas que estaban a mi lado. Y de repente el Señor hace que se le dañe el claxon al carro y entonces ya no hay manera de cómo apurarlos ni nada de eso. Y el Señor me llamó la atención, me dijo, esa manera de conducir tuya. Y entonces un día, hace 3 semanas, iba rumbo a Ciudad Obregón. Íbamos en la carretera, iba tratando de hablar con el Señor y de repente una persona hace algo en la carretera, como que iba más apurado que yo, y me echó su carro y me enojé y lo perseguí. Y le eché la camioneta. Y cuando le eché la camioneta, casi provoco un accidente.
Y el Señor me dice, una pequeña locura echa a perder todo el trabajo que has hecho. Y eso me impactó. Y comencé a preguntarle, ¿por qué me estoy enojando, Señor? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué alguien que está cerca de mí, por qué alguien a quien amo me causa una molestia? ¿Por qué alguien a quien no conozco me causa una molestia? En esos mismos días, nuestro pastor nos estaba invitando a una reunión, al liderazgo de la congregación, para comentarnos algunas cosas que se están gestando dentro de la congregación. Y cada vez que el pastor hablaba de la reunión, yo decía, chale el pastor con la reunión. Y el domingo también en la noche tenemos que estar en la reunión. Y cada vez que el pastor hablaba de la reunión, algo se encendía aquí adentro. ¿Lo ha sentido usted? Pues es el Señor el que le está diciendo, algo malo traes adentro de ti. Y entonces yo decía, ¿por qué me molesta el pastor? Yo no estoy en contra del pastor, yo no estoy en contra de la reunión, yo estoy dado para hacer lo que tengamos que hacer en la congregación, pero ¿por qué me molesta? ¿Por qué me enojo por eso? Y entonces el día que le eché el carro a ese muchacho, el Señor me dijo, es la rebeldía que está en tu corazón. Pero yo diciendo, yo le sirvo al Señor, estoy ahí en todas las reuniones, ¿cómo voy a tener rebeldía y esto y que lo otro? No, no es la rebeldía, debe ser otra cosa. El día siguiente, esa tarde noche que estaba ahí en el hotel en Ciudad Obregón, no pude hacer nada con el Señor, no pude transcribir, no pude meditar, no hice nada. Encendí la televisión y la televisión estaba dándole y dándole y dándole y dándole y yo dándole vueltas en la cabeza y dándole vueltas en la cabeza. En la mañana le hablo a mi pastor, le digo, pastor, pasó esto y pasó esto. Y entonces mi pastor me dice, es la rebeldía que está en tu corazón, me dice, que está sembrada desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Pero usted y yo pensamos que esos enojos, esos exabruptos, esas cosas que nos suceden nada más porque alguien me hizo algo. Cuando en realidad lo que el Señor está queriendo hacer es hablar a nuestro corazón y que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra vida. Y cuando nosotros pasamos una prueba, cuando nosotros pasamos un examen, cuando nosotros pasamos un tiempo de aflicción, debe de haber un crecimiento, mi hermano. Si no crecemos, estamos comiendo pan de dolores. Y por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar. Si no le estamos preguntando al Señor, ¿por qué tengo esta actitud? ¿Por qué reacciono de esta manera? Porque esa reacción, esa manera de comportarme es la que me va a dar a mí a que yo encuentre los valores eternos. Yo he encontrado esos valores eternos que le estaba mencionando hace un momento por preguntarle al Señor. Un día le pregunté al Señor, ¿por qué Mochis, Señor? ¿Por qué me trajiste a Mochis? Y el Señor me comenzó a decir todas las cosas en las cuales Él hizo algo para que yo llegara a Mochis. Yo le dije, yo quería estudiar arquitectura, pero fui descubierto por mi mal accionar. Y entonces eso me llevó a que yo tomara una decisión y me fui a estudiar agronomía a una universidad, en un internado. El estudiar agronomía fue lo que me llevó a que yo pudiera ir a trabajar a la compañía donde conocí a esta hermosa mujer. También en esa misma compañía fue donde conocimos a dos mexicanitos que nos invitaron para venirnos a Mochis. Según la historia humana, nosotros nos venimos a Mochis por dinero, porque otro mexicanito de Guasave llegó allá por 1996 y nos dijo que cualquiera aquí en Mochis ganaba $1,000.
En 1996. Dijo, no, me dijo, allá en Sinaloa, dijo, no me dijo Mochis, dijo Sinaloa. Allá en Sinaloa. Me salió lo cantadito, ¿eh? Dice, allá en Sinaloa cualquiera gana $1,000. Y yo dije, vámonos para Sinaloa. Y me vine para Sinaloa por los $1,000. Cuando llego acá, tuve que agarrar un trabajo en el que ganaba la mitad de lo que yo ganaba en Honduras. La mitad. Aparte, cuando estaba en el DF, un taxista que me llevó a dar una vuelta ahí en el DF en 1997, me dijo, a Mochis, a ese rancho polvoriento va. Y yo dije, Señor, ¿qué hice? Pero ni modo, ya voy para allá, dije. Pero el Señor ha hecho que yo ame este lugar. El Señor ha hecho que yo ame esta ciudad. Porque Él estableció ese valor eterno en mi corazón. Entonces los valores eternos, lo eterno, aquello que no es vano, es lo que está en su corazón. Yo me he querido ahorrar el proceso y de repente en algunas cosas le digo al pastor, pastor, ¿me ayudas a orar por esto y esto otro? Quiero saber si el Señor quiere que hagamos esto y esto otro. Mi pastor me dice, voy a orar. Luego a los 2, 3 días, 4 días, 5 días, dice el Señor que lo va a poner en tu corazón. Órale, dije yo. Entonces no es tan facilito, tengo que trabajar, seguir trabajando. Entonces, no es nada más de que usted le pregunte al pastor, pastor, ora por esto. No, el Señor quiere hablar contigo, el Señor quiere hablar con nosotros directamente. El Señor quiere que usted tenga la experiencia esa, que no se le olvide nunca en su vida lo que el Señor le dijo. Porque eso es lo que le va a permitir a usted mantenerse firme en la posición que usted tiene. Otro valor eterno que yo tengo en mi corazón es de que aquel que decide servirle al Señor, le servimos para agradarle a Él. Le dije que estaba de viaje en la semana, era jueves en la noche, y recibo una llamada por teléfono y me hacen saber que el vuelo en el cual yo iba a regresar el día de ayer, por cuestiones operativas de la aerolínea, decidieron cancelarlo. Y entonces ya no iba a tener yo la posibilidad de poder estar aquí en Mochis el día de ayer. El vuelo lo movían para el día de hoy. Y entonces yo dije, pues a buscar una manera para poder llegar a Mochis, porque tengo el compromiso de predicar. Y entonces comenzamos a buscar la manera de cómo nos venimos para Mochis y todo eso, para no hacerle el cuento largo y porque la señora Mayra también tiene que hablar. No hay manera de cómo llegar a Mochis, no hay una manera fácil. Y entonces yo le hablo a Mayra, ya le había comentado al pastor acerca de esto, pero venía manejando el día viernes y le dije a Mayra, pues dígale al pastor que está esta opción y esta opción. Y en mi corazón yo tenía esto, pues Mayra puede predicar ella sola, que predique ella sola. Y entonces yo dije, pues el pastor le van a decir y pues yo creo que va a ser por ahí. Y entonces yo dije, bueno, como voy a tener un día extra en La Paz, con carro rentado, me voy a ir a conocer Los Cabos, dije yo. ¿Ya ve cómo es uno? Gastos pagados de la compañía, me voy a ir a Los Cabos, me voy en la mañanita, el sábado en la mañanita me voy a Los Cabos, regreso en la tarde, para que el viaje no sea infructuoso, dije yo, sé de 2, 3 chamacos que están en Los Cabos, les hablo, los invito a comer, hablo con ellos y ya vemos qué quiere hacer el Señor. No había ni terminado de pensar eso cuando me habla Mayra.
Que dice el pastor que en el corazón del Padre está de que usted esté en Mochis aquí mañana. Que haga su máximo esfuerzo por estar ahí. Una de las opciones que habíamos visto era volar ese mismo viernes en la noche de la ciudad de La Paz a la Ciudad de México. Pasar la noche en la Ciudad de México y en la mañana volar a Culiacán y después manejar para estar aquí. Cuando Mayra me dice que estaba en el corazón del Señor de que yo estuviera aquí, no lo pensé 2 veces y le dije, compre el boleto, porque en mi corazón está agradar al Señor. Entonces, el esfuerzo que tuve que hacer fue mucho. Ayer, la verdad le digo, no sé cómo prediqué. Llegué a la casa muerto de cansancio, pero con una satisfacción en mi corazón. Durante todo el tiempo que estuve aquí, no sufrí ningún dolor ni nada de ello. Y sé que lo que sufrí es a causa del esfuerzo que tuve que hacer. Pero esos son los valores eternos que usted y yo necesitamos conocer y establecer para que nos lleven a que nosotros tomemos la decisión correcta que nos va a llevar a que podamos agradar al Padre en lo que vamos a hacer. Ahí es donde usted y yo necesitamos establecernos, en edificar esta casa para el Señor, en asegurarnos de que el Señor esté ayudando, esté con nosotros en edificar la casa. ¿Me das el versículo que sigue, el versículo 3? Dice el versículo 3, he aquí, diga conmigo, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Diga conmigo, he aquí. El he aquí hemos entendido que es el Espíritu que el Señor pone, que viene en nuestra ayuda para que usted y yo podamos cumplir toda la carrera. El he aquí se presenta en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta, mi hermano. El he aquí se presentó en mi vida cuando yo fui descubierto de esa mal accionar mío en la universidad. Me trajo para que yo hiciera un cambio en mi manera de vivir y redireccionara mi vida para que yo pudiera ir y estudiar en la universidad en donde estudié, para poder llegar aquí a Los Mochis a trabajar y poder tener este tiempo con el Señor en el cual Él ha invertido para edificar mi casa. El he aquí se presentó en mi vida cuando yo conocí a esta mujer. Un día el Señor me dijo que había agradado su corazón cuando me dijo, cuando te lanzaste al precipicio. Y yo dije, ¿what? ¿De cuál precipicio? Y luego entendí el precipicio y se lo platico rapidito. El precipicio se presentó en mi vida a la edad de 27 años. Cuando conocí a esta mujer, que tiene ella en aquel entonces 32 años, con 2 hijos y sin una matriz. Ese fue el precipicio en el cual yo me lancé. Pero con ello agradé al Señor. Y de eso es de lo que se trata, de que nosotros encontremos cómo hemos ido agradando al Señor. Eso no quiere decir, por eso le decía acerca de los valores eternos, de que el valor eterno para mí era haberme lanzado en ese precipicio que él mencionó, pero que me ha traído deleite. Dice la Escritura en Proverbios 18:22, que el que haya esposa, haya el bien. Dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Alcanzar la benevolencia de Jehová es cumplir un voto. Porque yo un día, mi espíritu le prometió al Señor que yo iba a encontrar a esta mujer en la condición en la que ella estaba, por las situaciones de vida que ella tuvo que pasar, y que ella y yo íbamos a unirnos para formar una familia.
Esa fue una promesa que yo le hice al Señor, que yo no la conocía, que estaba en mi corazón, pero yo no la conocía. Y en el momento que yo tomé la decisión, tampoco la conocía porque estaba sin Dios. Pero ahí es donde el He aquí se presenta en nuestra vida y nos redirecciona para que nosotros podamos ir alcanzando las cosas que nosotros necesitamos alcanzar. Dice Proverbios capítulo 16 en el versículo 9. Proverbios 16, 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. Y luego, ¿qué dice, iglesia? Entonces el Señor quiere ir enderezando nuestros pasos, pero nosotros no estamos queriendo dejar que el Señor direccione nuestros pasos. Nos resistimos, no entendemos los procesos a través de los cuales el Señor quiere llevarnos a que nosotros tengamos un cumplimiento para Él. Ahora le voy a dar chance a la señora Mayra que hable. Ella les va a hablar de otro punto. Para que vea que cada quien tiene sus propias pruebas. Ya vio, mi amado esposo. Ya le contó ahí. Muy bien, vamos a ir ahora al verso 4 del mismo pasaje de Salmo 127. Y léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. De nuevo, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando el pastor nos invita a compartir, pues ya sabe que pues a cualquiera que le ha tocado compartir, ya sea aquí enfrente o en una tribu o en una célula o quizá compartir con alguien más, pues siempre está como eso en el corazón de que, Señor, ¿qué quieres enseñarle? Señor, ¿de qué le hablo? Señor, ¿cómo hago descender eso que tú quieres para este pueblo? Y en ese clamor de nuestro corazón, eso fue un martes que nos invitan a compartir y el miércoles en la mañana yo tengo un sueño. Y en el sueño, yo miraba a un hombre corpulento, un hombre muy, muy corpulento. Pues podría decir de aquí de varios, ¿verdad? Corpulentos, pero no vamos a decir marcas. El caso es que yo miraba a ese hombre así bien ponchado, bien dado, ¿no? Y estábamos como en un jardín o algo así en el campo, un lugar muy bonito. Y yo miraba que ese hombre agarraba un arco, pero no un arco de esos que normalmente conocemos, sino de esos arcos que se usan en las competencias de los Juegos Olímpicos. Yo miraba que agarraba ese arco y lo estiraba, y pues claro que lo estiraba con mucha potencia, pues sus brazos, ¿verdad?, daban para eso. Y lo estiraba y ¡pum!, lanzaba la flecha, ¿no? Pero yo miraba cómo se direccionaba la flecha y miraba que el blanco estaba en un montón de chiles morrón de esos de colores, y había uno verde, uno amarillo, uno rojo, y los conozco muy bien porque mi hijo a veces nos trae de Culiacán. Entonces, miraba toda esa línea de chiles y cómo la flecha, ¡pum!, atravesaba un chile. Y después le daba otro y atravesaba el otro chile y todo. Y yo me despierto y miro la hora, eran como las 5 de la mañana, y despierto a mi esposo y le digo, tuve un sueño, y le cuento el sueño. Entonces, inmediatamente, al mismo tiempo, dijimos, yo empecé a decirle, ese sueño me hace reflexionar acerca del verso que dice, como saetas en manos del valiente. Y cuando yo lo estoy diciendo, mi esposo me termina el verso y me dice, sí, a mí también. Y bueno, seguimos orando y orando, y ya mi esposo me dice, ese verso está en el Salmo 127. Y vamos y lo leemos, y ya vimos que tenía 5 versos,
Y me dice, yo siento en mi corazón que el Señor nos está diciendo en qué se va a avanzar la enseñanza. Sin embargo, con todo y ello, le hablamos al pastor y le contamos pues todo lo que nos pasó. Y me dijo el pastor, voy a orar. Y ya luego me dice, ¿sabes qué? Sí, dice el Señor que sí, que es por ahí, denle por ahí. Y eso nos llevó pues a profundizar en toda esta enseñanza. Cuando vamos a este verso, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Le voy a hacer dos preguntas, pero no me las va a contestar, las va a reflexionar y luego vamos a hablar de esas respuestas. Dice, como saetas. ¿Qué es una saeta? No me conteste, considérelo. ¿Qué es una saeta? ¿Y cuál sería el sentido de que esas saetas las tenga un valiente? Piénselo. Y luego quiero direccionarlo y enfocarlo en una palabrita que está ahí, dice, ¿en manos de quién están esas saetas? ¿En manos de quién? De un valiente. Entonces, preguntémonos, ¿quién es un valiente? Y creo que tengo una diapositiva ahí. Un valiente, si vamos a un diccionario en el hebreo, es gibor, se dice en hebreo gibor, espero estarlo mencionando bien, y tiene varios significados. Y encontrábamos que hay 5 significados ahí cuando usted va a esa palabra valiente. Y diga conmigo que es fuerte, de gran vigor, esforzado, poderoso, grande. Va de nuevo, fuerte, de gran vigor, esforzado, poderoso, grande. Y cuando estábamos estudiando esto, nos dábamos cuenta que no es como que vamos a tomar nada más un significado de eso, sino que nos dábamos cuenta que esas son las características de un valiente. Pero un valiente, escrituralmente hablando, no es uno que dice, ay, pues yo no tengo miedo, yo las puedo, a mí aviéntemelas todas, yo puedo con eso, yo me aviento. Escrituralmente hablando, eso no es un valiente. Ya hemos sido enseñados muchísimo que las palabras en la escritura tienen un valor. ¿Sí me está siguiendo? Las palabras en la escritura tienen un valor que nosotros tenemos que ir a escudriñar, que tenemos que ir a preguntarle al Señor, que tenemos que, ya ves que a veces el pastor nos enseña de que hay muchos significados y que él incluso le pregunta al Señor, oiga, a veces uno está estudiando la escritura y se va a una palabra y ¿qué cree? La palabra tiene, no 5, tiene 20. Y es como, dependiendo de que en qué porción de la escritura estamos escudriñando, de acuerdo a ello el Señor nos va a marcar en el corazón de qué se trata esto. Entonces encontrábamos que esos 5 significados en realidad son 5 características de un valiente. Yo quiero hablarle del desarrollo de la valentía. Diga conmigo, desarrollando la valentía. Porque esto es necesario y vamos a ir a eso. Cuando usted va a investigar en la escritura, ¿quién es un fuerte? Vamos a ir a Proverbios 24:5, creo que lo tengo en una diapositiva, sí, ahí está, mire. Dice, Proverbios 24:5, dígalo conmigo, el hombre sabio es ¿qué? Y de pujante vigor el hombre docto. Entonces, un fuerte es aquel en el cual la sabiduría ya está operando.
y de acuerdo a lo que hemos sido enseñados, entonces este fuerte ya no es uno que está sin ley. Ya no es uno que no tiene ni idea de la palabra. Ya no es uno que está incluso bajo la ley, no. Ya la sabiduría está operando en él. ¿Y cuándo empieza la sabiduría a operar, iglesia? ¿En qué momento de nuestra vida? ¿En qué lugar del tabernáculo? En el lugar santo. La sabiduría es Cristo mismo. Cuando la sabiduría de Dios empieza a operar, y eso implica que usted estuvo bajo la ley, y la ley, como decía mi esposa hace un momento, lo llevó a conocer el pecado. Y lo llevó, esperamos que así sea, o nos ha llevado a arrepentirnos de él y empezamos a tomar la decisión, yo ya no quiero esto en mi vida. Yo ya no quiero vivir de esa manera. Y empiezo a entenderlo y entro, porque decido morir a mi carne, entro al lugar santo. Y ahí me encuentro con la sabiduría. Y eso, mi amado, mi hermano, es permitirle al Cristo que Él viva en nosotros, empiece a vivir aquí y que nuestra vida empiece a manifestar ciertamente que Él está dirigiendo nuestra vida, que Él nos está enseñando cómo empezar a desarrollarnos espiritualmente. Ese es un fuerte en la Escritura. ¿Sí me está siguiendo? En el mismo verso dice, y de pujante vigor el hombre ¿qué? Eso es un crecimiento, porque el fuerte, ciertamente, la sabiduría está operando en él, pero va a crecer a convertirse en un hombre docto. Es uno que ya tiene doctrina, es uno que tiene la experiencia de Cristo en él, es uno que ya no solamente sabe, sino que conoce. Ese es un hombre docto, tiene tesoros desarrollados adentro de él, tiene una revelación profunda de la palabra, no porque sea una sabiduría intelectual, porque a veces podemos, como decía mi esposa hace un momento, a veces creemos o podríamos creer, y eso es un engaño, que porque, no sé, que porque atesoramos y me sé de memoria todos los proverbios, es porque yo ya soy un hombre docto. Y no me vaya a malentender, o sea, sí tenemos que atesorar la Escritura en nuestros corazones, pero mi amado, atesorarla para vivirla, no para tenerla colgada en la mente, pues. ¿Sí me está siguiendo? Entonces este es uno de pujante vigor, el que ya tiene doctrina, que ya tiene una forma de vivir, que está manifestando a Cristo en él. Ok, ahora me vas a dar Nehemías 2:18 para encontrar el valor de la palabra esforzado. Dice Nehemías 2:18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, ¿quién es uno que es esforzado en la Escritura? Es uno que se levanta, pero fíjese bien, no es uno que se levanta del sueño, no. Allí es esforzado, es uno que cada día se está levantando para crecer, levantando para hacerse grande. Ese es un esforzado. Es aquel que se levanta cada día para edificar. Y cuando la Escritura habla de edificar, mire, puede ir a muchos pasajes, pero cada vez que se habla de una edificación en la Escritura, estamos hablando del discipulado. ¿Sí me está siguiendo? Estamos edificando una torre para hacernos discípulos de Cristo.
para seguir las pisadas de Cristo. Eso es crecer. ¿Sí me está siguiendo? Ahora le voy a dar 3 versos. Están Génesis 26, 13. Está Deuteronomio 34, 12 y Primera de Crónicas 29, 13. Creo que estamos en una sola diapositiva. Y mire, hay una constante en esos 3 versos. Fíjese bien que estamos hablando ahora de un poderoso, pero mire la constante en esos 3 versos. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado. ¿Y qué? Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Luego dice, y en el gran poder y en los hechos ¿qué? Grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora Primera de Crónicas 29 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el ¿qué? El hacer grande y el dar poder a todos. ¿Sabe quién es un poderoso? Un poderoso es aquel que trabaja cada día en hacerse grande y por eso el poder opera en él. Tengo la siguiente diapositiva, ¿me la das por favor? Un poderoso es aquel donde el poder opera porque cada día trabaja para hacerse grande. Ese es un poderoso. Recuerda que todas estas características se las estoy dando porque eso es desarrollar la valentía. No lo pierda de vista. Ahora, ¿quién es un grande en la escritura? Nos lo han enseñado muchísimo. ¿Quién es un grande? ¿El que qué? El que hace los mandamientos y los enseña. ¿Y dónde está eso? No me lo pongas todavía. ¿Mateo qué? Ándele. Sí pasan el examen. Vamos a Mateo 5:19. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que ¿qué? Que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, mire, bien tremendo. Todas estas características, si usted las suma, le van a dar el concepto de lo que es ser un valiente en la escritura. Vamos a la diapositiva que tengo de un valiente. Un valiente es uno que se fortalece con la sabiduría para levantarse y crecer un poco más cada día, edificando en sí mismo los valores eternos del reino para después enseñarlos a otros. Eso es ser un valiente. ¿Lo captó? ¿Y qué cree mi hermano? Hay que desarrollar la valentía. ¿Sabe por qué el Señor le dijo a Josué? No una, le dijo 3 veces. 3 veces le dijo a Josué. Si usted va a Josué 1:6, 1:7 y 1:9, ahí va a encontrar las 3 veces en que el Señor le dice a Josué. Tengo una diapositiva de eso. Fíjese bien lo que le dice. Esfuérzate y, a ver, de nuevo, esfuérzate y sé valiente. En el 1:7, solamente esfuérzate y ¿qué? Sé muy valiente. Y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque está como bien padre, yo me puedo aprender de memoria el concepto de la valentía. Pero el Señor le recalcó 3 veces a Josué, sé valiente. Tiene que ser una experiencia de vida. Cada día tienes que trabajar en desarrollar la valentía en ti, tienes que esforzarte. El esfuerzo, mi amado, mi hermano, implica trabajo. No me va a caer del cielo. Pero para trabajar, yo tengo que decidir trabajar.
Pero mira qué tremendo lo que dice Josué 1:9. Mira que qué. Mira que qué. Entonces, desarrollar la valentía, mi amado, es un mandamiento. Pero eso implica esfuerzo. Y vea algo más en esta misma diapositiva que Mayra tiene ahí, porque dice, esfuérzate y sé valiente. Pero en el siguiente verso, en el 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no es ser valiente nada más, sino que ya le añade algo más. Y en el tercer verso que Mayra nos está exponiendo, dice, mira que te mando que te esfuerces. Entonces, la valentía tiene que llevarnos a que nosotros entendamos que el esfuerzo nos va a llevar a que nosotros podamos cumplir los mandamientos. El ser esforzado se debe de convertir en un mandamiento para nosotros. Y en este punto quiero hablarle, regresamos al versículo, por favor, Alex, estamos en el 4, Salmo 127:4, porque dice el versículo, como saetas en manos del valiente, y Mayra ya estaba hablando acerca de la saeta y de la valentía. Ahora yo le voy a hablar, porque el versículo hace una comparación, dice, así son los hijos habidos en la juventud. Diga conmigo esa parte, así son los hijos habidos en la juventud. Lo vamos a decir todos juntos porque el pastor no lo leyó. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Diga conmigo, habidos. Mire, voy a tratar de explicarle esto. No soy contador, pero en contabilidad, recuerdo cuando recibí las clases que me hacían hacer unas como especie de T y decían el debe y el haber. ¿Se acuerda de eso? ¿Alguna vez recibió clases de contabilidad? Ok, entonces el debe es algo que está en nuestras cuentas y que nosotros debemos de pagarlo. Pero cuando nosotros logramos convertir un patrimonio, lo ponemos en el haber. Y aquí está hablando de unos hijos habidos en la juventud. Y cuando estudiábamos acerca de esto, ese habidos en la juventud me hacía entender de que es como algo que cuando nosotros logramos desarrollar a una descendencia, vamos a tener algo a nuestro favor, vamos a tener un saldo a nuestro favor. No vamos a estar debiendo una cuenta. ¿Sí me estoy explicando? Esa parte es importante porque aquí se trata de levantar una descendencia. Dice Malaquías en el capítulo 2, en el versículo 15. Malaquías capítulo 2, verso 15. Dice, ¿no hizo él uno? Dice, habiendo en él abundancia de espíritu. Y aquí viene la parte que quiero tomar de este verso. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Diga conmigo eso, buscaba una descendencia para Dios. A ver, todos juntos, digámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y aquí el problema que usted y yo tenemos es que hemos levantado una descendencia, pero la descendencia no es para Dios. ¿Por qué no le hemos enseñado a nuestros hijos los valores del reino? Una de las cosas que trajo la pandemia es el hecho de que convivieran los padres con los hijos y que los padres se inmiscuyeran en la enseñanza de los hijos. Y yo escuchaba la queja de muchos padres: ya no soporto estar en casa con mis hijos, ya que vayan a la escuela, por favor. Porque estamos acostumbrados a que si algo no lo podemos realizar, se lo damos a alguien más para que lo haga. Y es parte de lo que nosotros en el ministerio de jóvenes a veces sentimos de parte suya. De que nos trae a sus hijos como si los trajera y los pudiera meter en un microondas y nosotros le devolviéramos a alguien
que se comporte como usted quiere. O es lo mismo que hacemos cuando los niños están inquietos y no dejan de que podamos platicar o no dejan tener un tiempo agradable, y entonces lo que mejor hacemos es darles una tablet, es darles un teléfono para que dejen de estar molestando. Y no les hemos enseñado de que para todo hay tiempo. Porque el enseñarles requiere vivir con el ejemplo. Y no queremos enseñarle a nuestros hijos. Queremos que otro les enseñe. Y entonces, cuando nosotros no estamos levantando una descendencia para Dios, tenemos una deuda pendiente con Él. El versículo dice: como saetas en manos del valiente. Dice: así son los hijos habidos en la juventud. La juventud, diga conmigo, la juventud, los tiempos mozos, que en la Escritura, de acuerdo al libro de Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 14, nos habla acerca de quién es un joven. Dice el versículo: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, dice, porque sois fuertes. Dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, para levantar una descendencia para Dios es necesario que desarrollemos la valentía, es necesario que desarrollemos el esfuerzo, es necesario que tengamos un crecimiento, que dejemos de ser niños y nos convirtamos en jóvenes. Cuando alguien es joven, la palabra de Dios permanece en nosotros. Y entonces, en medio del trabajo, en medio de nuestras familias, cuando alguien tiene un problema, no le vamos a dar una solución del mundo para que vaya y solucione su problema, sino que como la palabra de Dios permanece en nosotros, es de la misma palabra de donde nosotros vamos a tener la oportunidad de poder sembrar algo en sus vidas, y que ellos vean, que ellos tengan una experiencia a través de la cual pueden ver: Dios existe, Dios es real. Pero no lo hacemos. Tienen un problema económico y le dicen: en la Coppel, facilito, te dan un préstamo, sales de broncas. Nuestra propia sabiduría, nuestra propia experiencia. Y no se trata de que no utilicemos las herramientas que hay en el mundo, no, sí las podemos utilizar sabiamente. Cuando el Señor nos diga que es por ahí como debemos de encontrar la solución para nuestros problemas. Pero mientras tanto, usted y yo necesitamos desarrollar esa valentía, necesitamos convertirnos en jóvenes para poder levantar una descendencia para Dios. El levantar una descendencia para Dios implica el hecho de que para yo poder convertirme en un joven, eso quiere decir que yo tuve que irme limpiando de los malos comportamientos, de los malos accionares míos. Y mis hijos, al ver la reacción o la acción que yo tengo, ellos la puedan adquirir como una manera de vivir para ellos. Cuando yo vivía con mis padres, había algo que ayer dije que lo odiaba, pero en realidad no era odiarlo, era algo que me molestaba de mi papá. Porque cada vez que en la escuela nos pedían algo, íbamos con él para pedírselo, porque teníamos que cumplir en la escuela por ello. Y mi padre siempre nos dio todo lo que necesitamos para ir a la escuela, pero siempre se quejaba y renegaba y gritaba y decía que los maestros, que la escuela, que esto y que lo otro. Y yo crecía con un temor. Cada vez que me pedían algo en la escuela, yo decía: ay, tengo que ir con mi papá a pedirle esto. Y yo temblaba para pedirle a mi papá eso.
Y yo dije, cuando yo tenga mis hijos, no lo voy a hacer. Cuando yo tenga mis hijos, no lo voy a hacer. Cuando yo tenga mis hijos, no lo voy a hacer. ¿Qué cree que hice? Porque le pasa igualito a usted. Y entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está levantar esa descendencia para Dios? No se trata de que nosotros pongamos los puntos sobre los errores de nuestros padres. No, ellos no recibieron la enseñanza. Pero ahora yo le puedo decir algo. Ahorita mi madre está conectada y está teniendo la oportunidad de poder aprender de su hijo. Allí es donde se cumple el versículo que está en Malaquías, en donde dice que los padres deben hacer volver el corazón de los hijos, y si no, los hijos debemos de hacer volver el corazón de los padres. No se trata de quedarnos únicamente con los errores. Se trata de que nosotros podamos ver esos errores y entonces decir, hay algo que cambiar. Y trabajemos para cambiarlo, para que nuestros hijos puedan levantarse y convertirse en esas saetas en las manos de un valiente. Ese es el paso hacia donde yo creo que el Señor nos quiere llevar como congregación, como iglesia. Porque hemos estado entendiendo que necesitamos edificar una casa y estamos trabajando en edificar la casa. Estamos haciendo disciplinas, estamos trabajando en nuestro desarrollo espiritual, pero ahora viene en el sentido en el que no continuemos comiendo pan de dolores, que entendamos que el Señor tiene a nuestra disposición espíritus que nos vienen para ayudar, para que nosotros podamos encontrar el propósito eterno de Él y que nosotros participemos. Ahí hay una parte importante de que nosotros nos dispongamos para poder recibir la parte que el Señor quiere que nosotros cambiemos, para que en lugar de tener una deuda con el Señor, podamos tener un patrimonio, podamos presentarle buenas cuentas al Señor. ¿Sabe? En este punto quiero hablarle de mis hijos, porque ellos no son hijos naturales míos. Pero hay mucha gente que no sabe esto y dicen, es igualito a su papá. El más chico de ellos se ríe y me dice, ¿cómo me voy a parecer a ti, papá? Me dice, ¿de dónde? Me dice. Porque me ha visto tener un corazón apacible, tener un corazón enseñable. Y para mí ha sido una tarea fácil, agradable, el poder enseñarle a ellos, porque hay una docilidad en ellos, que cuando yo he meditado acerca de ello, yo digo, ¿cómo el Señor nos ha llevado a que yo, no siendo su padre natural, pueda tener tanta facilidad para poder hablar con ellos y poder entendernos? Porque hay un corazón dócil para el Señor. Eso es lo que usted y yo necesitamos, disponer nuestro corazón para que Él nos cambie, para que Él nos transforme y podamos encontrar esos valores eternos que el Señor tiene para nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Puede darle un aplauso a nuestro Dios por ello? Ok, hay algo que, además de lo que ya mi esposo está compartiendo, quiero destacar.
o quiero mencionar. Muchas veces acerca de los hijos, de pronto decimos, es que Dios me ha dado hijos naturales y también están los espirituales. Pero le digo una cosa, ¿sabe cuáles son los primeros hijos espirituales que nosotros deberíamos de tener? Los que tenemos en la casa. ¿Sabe cuáles son los primeros discípulos que nosotros deberíamos estar levantando? Los que tenemos en la casa. Y no quiero que de pronto me vaya a malentender, porque mire, de pronto pudiera decir, pero Mayra, la verdad es que no manches, o sea, Dios sabe todo lo que he trabajado en ellos. Dios sabe todo lo que le hemos enseñado. Dios sabe cómo nos hemos desbaratado por enseñarles, por darles un buen ejemplo, Le digo una cosa, usted no se canse de hacer el bien. A su tiempo, usted va a segar, usted va a cosechar, si no desmaya, dice la Escritura. Usted no se canse de hacer el bien, usted sígalo haciendo, hágalo. Ayer les comentaba a la congregación, mi mamá se pasó 20 años orando por sus hijos, 20 años trabajando para la obra del Señor, 20 años que ¿sabe qué era lo que hacía mi mamá? Hija, la palabra dice esto. O sea, somos 7 hermanos y créame, anduvimos por donde nadie le importa. Y mi mamá decía, la palabra dice esto. ¿Sabe qué? Algunos vivíamos fuera de la ciudad y ¿sabe qué? No le hablábamos a mi mamá por teléfono porque ya sabíamos que mi mamá iba a salir, que la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Y no manches, le sacábamos la vuelta a mi mamá. ¿Sabe? A su tiempo, mi mamá, ahora. Ayer lloró mucho porque yo lo expresé a la congregación, porque yo vi su ejemplo, porque yo vi su esfuerzo, porque yo vi cómo ella trabajaba para el Señor, amaba al Señor, servía al Señor y continuamente su conversación era la palabra dice esto, la palabra dice esto. Ahora ella habla conmigo que pastoreamos jóvenes y continuamos diciendo, ahora yo le digo, ma, la palabra dice esto. Ella habla con mi hermano que es un pastor, ella habla con mi otra hermana que es una líder ministerial, somos 7, ¿sabe qué? Los 7 le estamos sirviendo al Señor. Entonces yo le digo una cosa, no se canse de discipular a sus hijos, no se canse, sígalo haciendo, sígalo haciendo, sígalo haciendo. A su tiempo el Señor va a levantar a esos hijos como saetas. Recuerda que le hice 2 preguntas. ¿Qué es una saeta? ¿Alguien sabe qué es una saeta? Una flecha, ok. ¿Qué hace una saeta? Vamos a ir, ahí tengo una diapositiva creo. La palabra saeta en el hebreo es esa cosa que dice ahí y significa perforador o penetrador o cortante. Y le preguntaba, ¿cuál será la finalidad de que este valiente tenga saetas en su mano? ¿Cómo para qué pues? ¿Cuál es la finalidad? Pues que las va a poder lanzar, las va a poder disparar. ¿Y cuál es el propósito? Que penetren, que corten, que perforen. Ahora, si nosotros nos desarrollamos primeramente nosotros como discípulos, y eso es estar edificando la casa con Jehová, operando en nosotros, con el Altísimo, con el Máximo en la autoridad, dándole a Él esa autoridad en nuestras vidas. Eso es edificar la casa con Él. Y si yo lo hago, créame, no porque lo digo yo, porque la Escritura lo dice.
El Señor va a hacer que nuestros hijos verdaderamente sean esos hijos habidos en la juventud. Va a hacer de nuestros hijos saetas en mano de un valiente. Pero, mi amado, cada uno de nosotros tenemos que pelear cada día para desarrollarnos como esos valientes. Cada día. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque hemos entendido que la descendencia que el Señor nos ha dado es una descendencia que es una herencia del Señor. Eso decíamos en el verso 3, herencia de Jehová son los hijos. Y a veces es como de que, como decía mi esposa ahorita, ¡ay, qué lata! Mire, con el respeto que usted nos merece, ¿cuántos papás hay aquí? Y mi amado, como yo le decía ahorita, probablemente usted nos diga, Mayra, sí trabajo. Oye, no nos tenemos que enterar nosotros, ni los pastores. ¿Sabe quién tiene que estar enterado? El Señor tiene que estar enterado, porque Él a su tiempo le va a dar su recompensa. Pero si no estamos trabajando, mi amado o mi hermano, tenemos que entender que nuestros hijos son una herencia que el Señor nos dio. ¿Y con qué cuentas le vamos a salir al Señor de esa herencia? Si nosotros depositamos la palabra en nuestros hijos, cuando nuestros hijos sean lanzados como esas saetas, ¿sabe qué van a hacer? Van a ir a penetrar. ¿Sabe qué dice Hebreos 4:12? A ver si se lo sabe de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Y qué? Y penetra. Entonces, si nosotros hemos estado depositando la palabra en nuestros hijos, y escúcheme bien esto, no como conceptos intelectuales, porque a veces le queremos meter a nuestros hijos la palabra con un cincel en la cabeza. No funciona. ¿Sabe cómo funciona? Sea usted un ejemplo vivo de la palabra. Así funciona. Así se queda grabada. Así se convierte en una experiencia de vida. ¿Sí me está siguiendo? Entonces nuestros hijos van a ser lanzados y van a ir a penetrar. Mira lo que dice Zacarías 9:13. Zacarías 9:13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Sabe quién es Judá ahí? ¿Entiende usted quién es Judá en ese verso? Nosotros. Juan. Si usted se va a Jueces, capítulo 20, ahí va a encontrar usted que se pregunta, ¿quién irá primero a la guerra? Y el Señor dice, Judá irá primero. ¿Quién es el primero que tiene que estar haciendo una guerra? Nosotros como padres. Nosotros como padres somos ese Judá. Y Efraín, ¿sabe qué significa la palabra? El nombre Efraín significa fructífero. Entonces, nuestros hijos serán ese fruto que nosotros le vamos a presentar al Señor como descendencia de Él. A esos el Señor los va a lanzar. Y mira lo que dice, qué bello. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, a través de nuestra descendencia, cuando la levantemos como una descendencia para Dios. A través de nuestra descendencia se va a despertar a todos los hijos de Sión en esta tierra. Y dice que van a hacer guerra contra los hijos de Grecia. Grecia es el conocimiento de este mundo, el engaño de este mundo. Eso es Grecia. Y dice, y te pondré como espada de valiente. En medio de esto, ahorita que estábamos en la adoración, en la alabanza y la adoración, yo estaba orando y yo escuché en mi corazón esto. A ver,
me decía, ciertamente se necesita que desarrollen la valentía para que puedan lanzar esas saetas. Pero me decía el Señor, pero Mayra, ¿y las saetas quieren? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos somos hijos en este lugar? ¿Cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos discípulos? Mira lo que dice Isaías 5:28. Ese verso me lo daba ahorita en la mañana el Señor. Isaías 5:28 dice, sus saetas estarán ¿cómo? ¿Cómo estarán las saetas? Dice, y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellinos. Mi amado, ciertamente esta palabra nos la daba el Señor para todos aquellos que tienen hijos en sus casas y que tenemos que estarlos desarrollando como nuestros discípulos. Pero también el Señor me hacía ver esta mañana que nosotros también somos hijos, que nosotros también tenemos que estar deseando ser esas saetas. ¿Sí me entiende? Nosotros también tenemos que estar deseando que el valiente pueda lanzarnos. ¿Me das por favor el verso 3, Salmo 127:3? Porque de ese verso hablábamos acerca del he aquí. El verso dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Pero en la parte final del verso dice, cosa de estima, el fruto del vientre. Diga conmigo, cosa de estima, el fruto del vientre. Esa palabra vientre habla del espíritu. Los hijos que usted y yo tenemos deberían de ser frutos del espíritu, no frutos de nuestra carne. Inicialmente nacen como un fruto de la carne, pero a través de los días, semanas, meses y años, a través del trabajo que usted y yo realizamos, deberíamos de llevarlos a que ellos se conviertan en hijos del Espíritu. ¿Sabe? Ahorita que Mayra estaba hablando acerca de las saetas y que hablaba acerca de que usted y yo somos esas saetas, el Señor desde ayer ponía en mi corazón esto, de que usted y yo somos las saetas en las manos de este hombre, que a través de su esfuerzo y a través de su valentía ha estado pidiéndole al Señor. Yo tengo este verso grabado en mi corazón desde el día en que Él lo dijo un día en una reunión de Figlos. Salmos capítulo 2 versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y creo que es el clamor de este hombre, mi pastor, que se esfuerza, se cansa y se vuelve a esforzar por establecer el reino. Ahora le pregunto, ¿usted quiere ser esa saeta en las manos de Él?
trabaje, esfuércese para que el Señor nos ayude a convertirnos en valientes. Hoy en esta mañana, aquí en este lugar hay muchos padres que efectivamente han estado trabajando y han querido levantar una vida ejemplar para Dios y ser ejemplo para sus hijos, pero no han visto el fruto del esfuerzo. ¿Sabe por qué no lo hemos visto? Porque todavía no es el tiempo de su manifestación. Aquí hay padres cansados, agotados, a punto de desmayar, porque no saben qué hacer con sus hijos, porque no saben cómo hablarle a sus hijos, porque quieren provocar en ellos un cambio, pero no saben de qué manera hacerlo, porque ciertamente están edificando, pero en ese trabajo y ese esfuerzo, a causa del afán y de la turbación en nuestras vidas, no escuchamos la voz de Dios. Si usted está en esa condición, póngase de pie. Cierre sus ojos. Y deje que el Espíritu de Dios ministre su corazón. Que está puesto de pie, ¿puede levantar sus manos al cielo?
porque Mayra hablaba acerca de la disposición que tiene que haber en nuestros corazones para hacer esas saetas. Pero para poder ser saetas debemos de ser limpiados. Y como hijos, ahora le hablo a usted como hijo. Porque aunque sus padres no han tenido una vida ejemplar para usted, usted tampoco ha sido dócil para sus padres. Y es necesario que hoy nos levantemos y reconozcamos que hemos sido rebeldes ante nuestros padres y le pidamos perdón primero al Señor por nuestra rebeldía. Hay muchos que están sentados que son hijos rebeldes a sus padres, que hoy tienes la oportunidad de poder levantarte y pedirle perdón al Señor y decirle: quiero disponer mi corazón para ser enseñado por ti. ¿Te puedes poner de pie? Si tú eres un hijo y tu papá está aquí, tu mamá está aquí, y puedes reconocer delante del Señor esa rebeldía, y lo tienes aquí a boca de jarro, como dicen por ahí, ve con Él y pídele perdón. Levante sus manos al cielo. Que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Te ama.
palabra o invitación para todas las personas que por primera vez nos visitan, y quisiera que con su mano en alto nos señalen, solo para identificarlos. ¿Quiénes nos visitan por primera vez o por segunda vez? Okay. En el Salmo 127:1, que ya se nos enseñó, usted escuchó que el Señor le dijo que quiere edificar una casa. Y si Él no la edifica, en vano será la edificación. Si Él no le edifica con su sabiduría, su vida, que es la casa que Él quiere levantar, en vano será todo lo que hagamos. Y si Él quiere edificar esa casa, quiere decir que está en ruinas, quiere decir que no se ha edificado bien. Y esta noche le está haciendo una invitación al Señor para que usted decida buscar esa sabiduría, buscarlo a Él para que Él la edifique. Esta noche está tocando la puerta de su corazón el Señor, y necesita que usted decida en su corazón que realmente Él empiece a edificar esa casa, la cual va a traer descendencia para Él, o a través de la cual va a levantar una descendencia para Él. Entonces yo le pido que si usted está decidida o decidido a empezar esa edificación, con su mano en alto, hagamos esta oración juntos, toda la iglesia, todos y usted con nosotros. Pero dígale: Señor, te pido perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti al ser una casa rebelde y no permitir que tú me edifiques. Perdón por ello, Señor. Y a partir de hoy permito y te pido que empieces a edificar esta casa, de la cual un día levantarás descendencia. Lo creo en mi corazón, y muchísimas gracias por tu misericordia esta tarde. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Este es el primer paso que usted, si usted lo hizo de todo corazón, debe de suceder en la vida de todos nosotros. Pero tiene que seguir trabajando. ¿Me puedes poner en la pantalla, por favor, 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 9? Y levante sus manos al cielo. El Señor nos daba este verso el día de ayer, porque como le decía hace un momento, el Señor nos está abriendo el camino. Una saeta, lo primero que hace es que abre el camino, cruza los vientos para abrir el camino. Y el Señor nos está abriendo el camino porque quiere que crezcamos hasta llegar a la etapa de jóvenes. Y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Déjeme orar por usted con este verso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas hoy. Tu palabra dice, Señor, que somos colaboradores tuyos, que somos labranza tuya, Padre, que somos un edificio tuyo, Señor. Hoy en esta tarde yo te pido, Señor, que selles con tu paz en el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres. Y te pido, Padre, que esta semilla que tú nos has dado, Señor, y que ha sido sembrada en el corazón de ellos, pueda ser depositada en la buena tierra, Padre. Porque la buena tierra es aquella que oye y entiende, da fruto y produce. En el nombre de Jesús, sella esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres, y de toda la iglesia que nos está escuchando a través de las diferentes conexiones, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Puede darle un aplauso fuerte a nuestro amado Dios? ¿Puede aplaudirle más fuerte a nuestro amado Dios?
Estamos despedidos, que Dios le bendiga. De los padres se vuelve a los hijos.